Si todos tus días parecen iguales, una sucesión interminable de momentos indistinguibles, entonces eso no es una coincidencia. Es el eco silencioso de una vida que se desliza en piloto automático, una existencia donde el control se ha cedido a la inercia. En el corazón de esta realidad se encontraba Elena, una mujer de unos 30 años, cuya vida se había convertido en un guión preescrito, repetido con una precisión agotadora. Cada mañana, el estridente zumbido del despertador era la señal para el inicio de otro día idéntico. Sus ojos se abrían a la misma luz tenue, a la misma habitación, y su mente ya anticipaba la secuencia de movimientos. Un café rápido, el trayecto al trabajo, las horas frente a una pantalla, la pausa para el almuerzo, con los mismos compañeros y las mismas conversaciones superficiales. Al regresar a casa, el ritual continuaba. La cena solitaria, el refugio en las redes sociales, un despliegue infinito de vidas ajenas que de alguna manera parecían más vibrantes que la suya. Finalmente, el cansancio la arrastraba a la cama, para despertar y repetir el ciclo. Era una coreografía sin pasión, una danza de autómata donde cada paso estaba dictado por la comodidad de lo conocido. A veces, una punzada de descontento la atravesaba. Un comentario de un colega sobre un viaje exótico, una imagen en Instagram de alguien persiguiendo un sueño audaz, o incluso el simple asombro de un niño en la calle. Esos breves instantes de frustración eran rápidamente sofocados, minimizados por su propia mente. «Es solo envidia», se decía. «Mi vida es estable. ¿Qué más podría pedir?» Pero el eco de esas aspiraciones olvidadas resonaba en los rincones más profundos de su ser. Hubo un tiempo, muchos años atrás, en el umbral de la juventud, cuando Elena soñaba con pintar murales en ciudades lejanas, con la adrenalina de la aventura, con la libertad de crear su propio camino. Se veía a sí misma con el cabello al viento, una mochila al hombro y un cuaderno lleno de bocetos. Esas imágenes eran ahora como fotografías descoloridas en un álbum viejo, recuerdos de una persona que difícilmente reconocía. La Elena actual había cambiado los pinceles por informes, los viajes por la rutina y la pasión por la seguridad. La ironía era cruel. Había construido una vida segura, que paradójicamente la hacía sentir increíblemente vulnerable. El vacío, o la falta de algo, era una sensación que se había gestado lentamente, como una niebla que se condensaba en su interior. Al principio, era apenas perceptible, una ligera incomodidad, pero con el tiempo, esa sensación se volvió más densa, más persistente. Era como si una parte esencial de ella se hubiera extraviado, y a pesar de sus esfuerzos por ignorarla, el hueco seguía creciendo. No podía identificar la causa, solo la consecuencia. Una quietud inquietante en el alma, una ausencia de alegría genuina que ni las series de televisión ni el desplazamiento sin fin en el teléfono podían llenar. Un día, mientras revisaba sus redes, una frase aleatoria captó su atención. No era un meme o una noticia impactante, sino un simple comentario de un desconocido en una publicación sobre vivir intencionalmente. Decía: si no estás diseñando tu vida, alguien más lo está haciendo por ti. La frase se clavó en ella como una astilla. Era tan simple, tan obvia, y sin embargo, tan poderosa. Sembró una semilla de duda, una pregunta que no podía sacudirse. ¿Quién estaba diseñando su vida? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esa noche, después de apagar las luces de su apartamento silencioso, Elena se detuvo frente al espejo del baño. La luz tenue del pasillo proyectaba sombras sobre su rostro. Se miró fijamente, buscando algo familiar, algo que la conectara con la Elena de sus sueños. Pero lo que encontró fue una mirada cansada, una expresión de resignación que nunca antes había notado tan claramente.
No era solo la fatiga del día, era una fatiga del espíritu. Por primera vez en mucho tiempo, no reconoció del todo a la persona que la observaba desde el cristal. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación helada que le susurró que algo profundo y fundamental se había perdido. Y esa noche, el piloto automático, por un instante, pareció fallar. El escalofrío de aquella noche en el espejo se convirtió en el preludio de una nueva y perturbadora conciencia. A partir de ese momento, Elena empezó a notar los patrones repetitivos de su vida con una claridad dolorosa, casi obsesiva. El zumbido del despertador ya no era solo una señal, sino un recordatorio amargo de la rutina inquebrantable. Cada paso en su camino al trabajo, cada palabra en las conversaciones de la oficina, cada noche frente a la pantalla, todo adquiría una nueva capa de significado, la de la inercia, la de la vida en automático. Era como si un velo se hubiera retirado de sus ojos, revelando la prisión invisible que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, con cada decisión pasiva. Recuerdos fragmentados de decisiones pasadas, a menudo tomadas por comodidad o por la presión de las expectativas ajenas, comenzaron a asaltarla. La elección de una carrera segura en lugar de seguir su pasión artística, la renuncia a una oportunidad de viajar por miedo a lo desconocido, el conformismo con relaciones que no la llenaban por evitar la soledad. Cada fragmento era una punzada, una pequeña traición a la Elena de antaño, a esa joven llena de sueños y audacia. Se preguntaba si la estabilidad que tanto había buscado no era más que una jaula dorada, adornada con el brillo superficial de una vida correcta. Un martes cualquiera, mientras se dirigía a su almuerzo habitual, un encuentro inesperado rompió la monotonía. En la acera opuesta, vio a Marcos, un antiguo mentor de la universidad, su profesor de arte, a quien no veía desde hacía años. Marcos, con su cabello canoso despeinado y una sonrisa contagiosa, seguía siendo el mismo espíritu libre que recordaba. Llevaba una mochila manchada de pintura y una carpeta de dibujos bajo el brazo. Sus miradas se cruzaron y, tras un instante de reconocimiento mutuo, la sorpresa se convirtió en un abrazo cálido. «¡Elena! ¡Cuánto tiempo!», exclamó Marcos, su voz resonando con la misma vitalidad de siempre. «¿Cómo estás, pequeña artista? ¿Sigues transformando el mundo con tus pinceladas?». La pregunta, aparentemente inocente, golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Se sintió expuesta, desnuda ante la verdad que había evadido. Tartamudeó una respuesta, algo sobre su trabajo en la oficina, sobre la estabilidad. Marcos la escuchó con su mirada penetrante, una mirada que parecía ver más allá de las palabras. «Estabilidad es buena, sí», dijo Marcos, sin dejar de sonreír, pero con un matiz que Elena no pudo descifrar. «Pero recuerdo que tu estabilidad siempre estuvo ligada a la libertad, a la creación. ¿Dónde está esa chispa, Elena? ¿Dónde está el fuego que te hacía dibujar hasta el amanecer?». Elena se sintió a la defensiva. Las palabras de Marcos, aunque dichas con cariño, eran una confrontación directa a su falta de pasión y dirección. Intentó justificar su vida, hablar de responsabilidades, de la realidad, pero cada excusa sonaba hueca, incluso para ella misma. Marcos, sin presionarla, solo asintió, su silencio más elocuente que cualquier sermón. «La vida es un lienzo en blanco, Elena», concluyó Marcos antes de despedirse, con una ligereza que contrastaba con el peso de sus palabras. «Pero si no tomas el pincel, alguien más pintará en él, o peor aún, se quedará vacío». Las palabras de Marcos resonaron en ella durante días, semanas. Le habían abierto una herida que no sabía que tenía, o quizás una herida que había ignorado deliberadamente. Comenzó a cuestionar sus motivaciones con una intensidad que nunca antes había experimentado. ¿Realmente estaba viviendo la vida que quería?
o la que le dijeron que debía vivir? ¿La que la sociedad, su familia o incluso ella misma, en un momento de miedo, había dictado? La revelación fue dolorosa y gradual. Se dio cuenta de que la mayor traición no había sido de otros, sino de sí misma, a sus propios sueños y aspiraciones. Había permitido que el miedo al fracaso, el temor al juicio y la búsqueda de una seguridad ilusoria sofocaran la voz de su verdadero yo. Había traicionado a la joven que soñaba con murales y viajes, a la artista que anhelaba la libertad. Esa traición se manifestaba ahora como el vacío persistente, la falta de alegría, la vida en automático. Elena se dio cuenta de que había estado huyendo de la responsabilidad de ser ella misma, de la incomodidad de lo desconocido, de la posibilidad de fallar. Pero ahora, esa huida había terminado. La inquietud que antes era un susurro se había convertido en una punzada constante, un recordatorio ineludible de que algo fundamental debía cambiar. La sombra del pasado se cernía sobre ella, no como un fantasma amenazante, sino como un espejo que reflejaba la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la liberación. El impulso de cambio, aunque incipiente, llevó a Elena a intentar romper con pequeñas rutinas. Comenzó por levantarse media hora antes para leer un libro, en lugar de revisar sus redes sociales. Intentó cambiar su ruta al trabajo, explorar nuevas cafeterías, incluso se atrevió a pedir un plato diferente en su restaurante habitual. Eran gestos minúsculos, casi imperceptibles, pero para ella representaban una pequeña batalla contra la inercia que la había gobernado durante tanto tiempo. Sin embargo, la inercia era una bestia poderosa, arraigada no solo en sus hábitos, sino también en su entorno. La resistencia se manifestó sutilmente al principio, luego con mayor claridad. Su madre, con la mejor de las intenciones, le preguntaba por qué no cenaba en casa como siempre, o por qué no había visitado a su tía el domingo. Sus amigos, acostumbrados a la Elena predecible, que siempre aceptaba los mismos planes, fruncían el ceño ante sus nuevas sugerencias. Pero, Elena, ¿por qué ir a ese sitio tan raro si el de siempre nos gusta? ¿O estás un poco rara últimamente? ¿Todo bien? La vieja Elena era cómoda, conocida, y cualquier desviación de ese patrón generaba incomodidad en quienes la rodeaban. El conflicto central emergía con fuerza, su deseo de cambio versus la comodidad de lo conocido y la presión externa, a menudo inconsciente, que la empujaba de vuelta a su zona de confort. En el fondo, Elena exploraba sus propios miedos subyacentes. El miedo al fracaso, a intentar algo nuevo y no lograrlo, era paralizante. ¿Y si dejaba su trabajo seguro y luego no encontraba nada mejor? ¿Y si perseguía su pasión artística y descubría que no era tan buena como recordaba, o peor aún, que ya no la disfrutaba? El juicio de los demás también pesaba. ¿Qué dirían si la vieran intentando algo ridículo a su edad? ¿Y la soledad? Si se alejaba de la Elena que todos conocían, ¿se quedaría sola, sin nadie que la entendiera? Estos temores eran como anclas invisibles, manteniéndola atada al fondo del mar de la complacencia. Un día, la carga se hizo insoportable. Durante un café con su mejor amiga, Sofía, Elena se atrevió a confesar el vacío que sentía, la sensación de estar viviendo una vida que no era la suya. Habló de Marcos, de sus palabras, del escalofrío frente al espejo. Sofía, con la mirada distraída en su teléfono, asintió superficialmente. «Ay, Elena, no te compliques tanto. Es la crisis de los 30, a todo el mundo le pasa. Lo que necesitas son unas vacaciones o quizás un buen novio. Ya se te pasará». Las palabras de Sofía, aunque bien intencionadas, cayeron como un jarro de agua fría. No era minimizada, sino incomprendida. La punzada se hizo más aguda, la soledad más profunda. En ese instante,
Elena comprendió algo fundamental. Nadie podía cambiar su vida por ella. La responsabilidad era enteramente suya. Sofía, su madre, sus colegas, todos vivían en sus propias burbujas, con sus propias expectativas, y ninguno podía o quería ver la verdad que Elena estaba empezando a desenterrar. Esa misma tarde, impulsada por una necesidad casi desesperada de reconectar con su yo perdido, Elena revolvió su viejo armario. En el fondo, debajo de ropa vieja y papeles sin importancia, encontró una caja de cartón polvorienta. Era su caja de tesoros de la adolescencia. Dentro, descubrió diarios con letras grandes y llenas de sueños, dibujos a lápiz que mostraban una habilidad innegable, y fotografías de una Elena sonriente, con los ojos llenos de luz y una confianza que ahora le parecía ajena. Había una foto de ella sosteniendo un pincel, con la ropa manchada de pintura, una sonrisa de oreja a oreja. Otra la mostraba frente a un mapa, marcando destinos exóticos con entusiasmo. Cada objeto era un eco de ambiciones olvidadas, un susurro del fuego del que Marcos había hablado. La joven de los diarios no se preocupaba por la estabilidad, sino por la aventura. La artista de los dibujos no buscaba la seguridad, sino la expresión. La chica de las fotos no temía al juicio, sino a la monotonía. El contraste con su presente era abrumador. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente brotaron, empapando las páginas viejas y las fotos descoloridas. Se sintió más sola que nunca, rodeada de los fantasmas de sus propias promesas rotas. Pero entre el dolor y la melancolía, algo diferente comenzó a germinar. Una chispa, tenue al principio, empezó a encenderse en su interior. Ya no podía ignorar el vacío, ya no podía seguir huyendo. La verdad, aunque dolorosa, era innegable, y con esa verdad venía una renovada, aunque frágil, determinación. La chispa, aunque frágil, creció con cada recuerdo desenterrado de la caja polvorienta. Elena ya no solo sentía el vacío, ahora lo entendía como la ausencia de su verdadero yo. Decidió que era hora de buscar activamente lo que le faltaba, de desenterrar las respuestas que su alma anhelaba. Se sumergió en una búsqueda voraz, devorando libros sobre propósito y autodescubrimiento, escuchando podcasts de historias de transformación personal y explorando testimonios de aquellos que habían logrado escapar del piloto automático. Cada historia, cada frase, era como un pequeño faro en la oscuridad, confirmando que no estaba sola en su sentir y que existía un camino para liberarse. En medio de esta marea de información, un recuerdo particularmente vívido la golpeó con la fuerza de una ola. No era una promesa cualquiera, sino una que se hizo a sí misma, con la solemnidad de una niña que cree en la magia, a sus 16 años. Estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de sus pinceles y lienzos, la ropa manchada de colores. Había terminado un cuadro que la llenaba de orgullo, una explosión de vida y fantasía. En ese momento de euforia creativa, se juró a sí misma que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandonaría el arte. Que su vida siempre tendría espacio para la creación, para la belleza, para la expresión sin límites. Era una promesa ligada a un valor fundamental: la creatividad, la aventura de dar forma a lo intangible, la necesidad de dejar una huella de sí misma en el mundo. Un valor que había sacrificado sin darse cuenta, sustituyéndolo por la seguridad, la previsibilidad y la complacencia. Este redescubrimiento fue un revulsivo. Armado con esta nueva claridad, Elena comenzó a tomar pequeñas acciones que iban directamente en contra de su patrón automático. Se inscribió en un taller de pintura los martes por la noche, algo que su yo anterior habría descartado por falta de tiempo o cansancio. En lugar de su habitual programa de televisión, empezó a escuchar música clásica mientras cenaba. Intentó entablar conversaciones más significativas con sus compañeros de trabajo, y no solo sobre el clima o las tareas pendientes.
Incluso se atrevió a llamar a Marcos, su antiguo mentor, para agradecerle por sus palabras, iniciando una conversación que se extendió por horas y le brindó una perspectiva renovada sobre su trayectoria. Sin embargo, el camino no fue una línea recta ascendente. Experimentó pequeños fracasos y retrocesos que amenazaron con devolverla al abismo de la duda. Su primer cuadro en el taller de pintura fue un desastre, una mancha de colores que no se parecía en nada a lo que había imaginado. La conversación con un compañero de trabajo sobre un tema personal resultó incómoda y terminó abruptamente. Hubo días en que la fatiga mental y emocional la abrumaba, y la tentación de volver a la comodidad del automático era casi irresistible. ¿Para qué tanto esfuerzo si el resultado era la frustración? ¿No era más fácil simplemente dejarse llevar por la corriente, como siempre? Estos momentos reforzaron sus miedos iniciales. El miedo al fracaso, al juicio, a la incómoda verdad de que quizás no era tan capaz como creía. Pero cada pequeño paso, incluso los fallidos, la acercaba un poco más a entender su verdadero propósito. Cada pincelada torpe le recordaba la alegría de intentar, no solo de lograr. Cada conversación fallida le enseñaba sobre la conexión humana y la importancia de la vulnerabilidad. La promesa que se hizo a sí misma resonaba en su mente, un eco constante que le recordaba la esencia de quién era. La tentación de volver a la comodidad de lo conocido era fuerte, un canto de sirena que prometía alivio de la tensión y la incertidumbre. Podría simplemente renunciar al taller de pintura, volver a sus viejos hábitos, y nadie la culparía. Sería fácil, indoloro, y la presión disminuiría. Pero Elena se encontraba en una encrucijada. La luz de su verdad, de su promesa olvidada, brillaba con una intensidad creciente. Pero la sombra de su pasado, la inercia y el miedo, la tiraban con fuerza. ¿Volvería a la sombra, a la vida en automático que también conocía? ¿O se enfrentaría a la luz de su propia verdad, a pesar de los fracasos y la incertidumbre? La tensión era palpable, una batalla silenciosa librándose en las profundidades de su ser. El camino hacia adelante era incierto y aterrador, pero el camino hacia atrás era una condena a la misma monotonía de la que intentaba escapar. La decisión, y solo ella, la tenía que tomar. La encrucijada no era un lugar físico, sino un campo de batalla en el alma de Elena, donde el conflicto central se intensificaba día a día. Era una lucha encarnizada entre su yo antiguo, ese ser complaciente y predecible, y el yo que anhelaba ser. La artista, la aventurera, la mujer auténtica que había prometido ser. Los momentos de autoboicot eran constantes, susurros insidiosos que intentaban arrastrarla de vuelta a la comodidad de lo conocido. ¿Realmente vale la pena? ¿No es esto demasiado difícil? ¿Y si fracasas de nuevo, pero esta vez de verdad? La duda se cernía como una sombra amenazante, y Elena casi cedía a la complacencia en más de una ocasión, sintiendo el tirón irresistible de la inercia que prometía paz a cambio de su alma. Sin embargo, el universo, o quizás su propia determinación subconsciente, tenía otros planes. Un evento crucial irrumpió en su vida, una prueba definitiva de su compromiso con el cambio. Una oportunidad laboral inesperada, en una pequeña galería de arte emergente en otra ciudad, cruzó su camino. No era un puesto de artista, sino de asistente de curaduría, un rol que requería organización, visión y sobre todo un salto de fe. Era arriesgada, implicaba dejar su trabajo estable, su apartamento, su círculo social, todo lo que conocía, pero también era una invitación a un viaje que la sacaría brutalmente de su zona de confort. Un desafío que resonaba con la promesa que se hizo a sí misma de vivir una vida de creatividad y aventura. La necesidad de tomar una decisión importante la abrumaba. ¿Seguridad o pasión? ¿Lo predecible o lo desconocido? Su familia, especialmente su madre,
representaba el status quo. Elena, ¿estás segura? Es un puesto temporal, en una ciudad que no conoces. Tu trabajo actual es seguro, tienes beneficios. ¿No crees que estás siendo impulsiva? Las palabras de su madre, aunque bien intencionadas, eran un eco de sus propios miedos internalizados, la voz de la prudencia que había sofocado sus sueños durante tanto tiempo. La presión externa se unía a la interna, creando una tormenta perfecta de ansiedad. Sin embargo, Elena se había preparado para esto. Había pasado semanas desentrañando sus creencias limitantes, aquellas cadenas invisibles que la habían mantenido estancada. La más profunda y persistente era la idea de que no era lo suficientemente buena, que sus sueños eran caprichos de niña, que el arte no era un camino serio. Marcos, su mentor, había sido fundamental en ayudarla a desmantelar esta creencia. Elena, el arte no es solo un hobby, es una forma de ver el mundo, de sentirlo, y tú tienes esa visión. Negarla es negarte a ti misma. Un momento de quiebre emocional llegó una noche, mientras revisaba los detalles de la oferta de la galería. Las palabras de su madre, las dudas, el miedo al fracaso, todo se acumuló hasta el punto de ebullición. Se permitió sentir toda la frustración y el dolor acumulados. Las lágrimas brotaron sin control, un torrente de emociones reprimidas durante años. Lloró por la Elena que había sido, por la que había olvidado, y por la incertidumbre de la que estaba por venir. Fue un llanto catártico, un vaciado del alma que la dejó exhausta, pero extrañamente ligera. En ese punto de agotamiento emocional, en la quietud de la madrugada, encontró una claridad inquebrantable. Elena tomó una decisión radical. Al día siguiente, comunicó su renuncia en su trabajo, aceptó la oferta de la galería y comenzó a empacar sus pertenencias. Era un salto de fe hacia lo desconocido, un acto de rebeldía contra la inercia que la había gobernado. El miedo seguía presente, un compañero constante, pero ya no era paralizante. Ahora se mezclaba con una emoción nueva y poderosa: la esperanza. La esperanza de una vida auténtica, de una Elena que se reconocería en el espejo, no solo como alguien que existía, sino como alguien que vivía. El camino era incierto, pero por primera vez en años, el futuro no era una repetición monótona, sino una aventura que ella misma estaba a punto de escribir. Elena se embarcó en el nuevo camino, dejando atrás la seguridad de lo conocido y abrazando la incertidumbre con una determinación renovada. La pequeña galería de arte, en el corazón de una ciudad vibrante y desconocida, se convirtió en su nuevo universo. Los primeros días fueron un torbellino de emociones, excitación ante lo nuevo, pero también momentos de vulnerabilidad y dificultad. Se encontró lidiando con tareas administrativas que no siempre eran inspiradoras, y la soledad de una ciudad nueva a menudo la abrumaba. Hubo noches en las que la duda volvía a asaltarla, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida, si había cambiado una jaula cómoda por una más grande y desconocida. Sin embargo, cada desafío era una oportunidad disfrazada. Aprendió a gestionar exposiciones, a interactuar con artistas apasionados y a comprender el complejo mundo del arte emergente. La exigencia del trabajo la obligó a desarrollar habilidades que no sabía que poseía, y cada pequeña victoria alimentaba su confianza. Descubrió que la redención no era un evento único, una meta a alcanzar, sino un proceso continuo de elección consciente, de levantarse cada vez que caía, de adaptarse y de aprender. No era una transformación mágica, sino una serie de decisiones diarias, grandes y pequeñas, que la empujaban hacia una versión más auténtica de sí misma. En la galería, conoció a nuevas personas que la apoyaron y la inspiraron en su transformación. Clara, la dueña de la galería, una mujer de espíritu libre y visión audaz, se convirtió en una mentora invaluable.
La animaba a expresar sus propias ideas, a confiar en su intuición y a ver el arte no solo como objetos, sino como historias y emociones. También conoció a Diego, un joven escultor cuya pasión era contagiosa. A través de sus conversaciones y de su arte, Elena empezó a ver el mundo con otros ojos, a apreciar la belleza en lo imperfecto y la fuerza en la vulnerabilidad. Estas conexiones humanas, genuinas y desinteresadas, llenaron un vacío que ni siquiera sabía que existía en su vida anterior. Un momento de reconciliación consigo misma llegó durante la inauguración de una exposición. Mientras observaba a la gente interactuar con las obras, sintió una profunda conexión con el propósito de la galería y con su propio papel en ella. Se dio cuenta de que no necesitaba borrar su pasado, ni las decisiones que la habían llevado hasta allí. Esas experiencias, incluso las de la vida en automático, la habían forjado, le habían enseñado lo que no quería y, en última instancia, la habían impulsado hacia este nuevo camino. Aceptó su pasado, pero sin permitir que la definiera. Era una parte de su historia, no su destino. La resiliencia de Elena se puso a prueba cuando una de las exposiciones clave sufrió un revés inesperado. Una de las piezas centrales se dañó durante el transporte, y el artista estaba devastado. En lugar de ceder al pánico, Elena aplicó las lecciones aprendidas sobre resolución de problemas y adaptabilidad. Trabajó incansablemente para encontrar una solución, coordinando reparaciones de emergencia y comunicándose con el artista y los patrocinadores con calma y profesionalidad. El problema se resolvió, y la exposición fue un éxito rotundo, un testimonio de su capacidad para enfrentar la adversidad y salir fortalecida. La reconstrucción de su identidad no fue un proceso lineal, sino una espiral ascendente. Cada día, Elena se sentía más alineada con sus valores y pasiones auténticas. Volvió a pintar, no con la presión de la perfección, sino con la alegría de la expresión. Sus pinceladas eran más libres, sus colores más audaces. Ya no se definía por su trabajo anterior o por las expectativas de los demás, sino por la persona que elegía ser. Una tarde, mientras cerraba la galería, Elena se detuvo frente a un gran espejo que reflejaba la sala vacía. Se miró a sí misma, y esta vez no vio a la mujer perdida y descontenta de antes. Vio a una mujer con cicatrices de batallas ganadas, con la mirada brillante de quien ha encontrado su propósito. Vio a alguien que reconocía y admiraba, una persona que había elegido conscientemente su camino. Una profunda sensación de paz y propósito la inundó. No era la perfección, pero era autenticidad. Y eso, para Elena, era todo lo que importaba. Elena había consolidado su nueva vida, una existencia tejida con hilos de significado y dirección que antes le eran ajenos. No era una vida exenta de desafíos o de momentos de incertidumbre, pero era, sin lugar a dudas, auténtica y elegida conscientemente. Reflexionaba a menudo sobre el camino recorrido, sobre la Elena del automático que había sido y la libertad palpable de su presente. Recordaba la sensación de vacío, la monotonía gris que lo impregnaba todo, y ahora cada día se sentía como una obra de arte en progreso, con sus luces y sus sombras, pero vibrante y llena de propósito. La galería prosperaba bajo su gestión y la visión compartida con Clara. Elena no solo coordinaba exposiciones, sino que también curaba, aportando su propia sensibilidad y un ojo agudo para el talento emergente. Su experiencia la había transformado en una voz respetada en el circuito artístico local. Pero más allá del éxito profesional, lo que la llenaba de verdadera satisfacción era la conexión humana que había forjado. Diego, el escultor, se había convertido en un amigo cercano, y sus conversaciones sobre arte y vida eran una fuente constante de inspiración. Clara, su mentora, ahora era casi una hermana, y la galería, más que un trabajo, era un segundo hogar. Elena empezó a compartir su experiencia,
primero de forma informal con amigos y conocidos, luego a través de pequeñas charlas en eventos culturales. No se presentaba como una gurú, sino como alguien que había tropezado, caído y se había levantado, encontrando su propio camino. Su historia resonaba con muchos, inspirando a otros a cuestionar sus propias vidas y a buscar esa chispa de autenticidad que sentían apagada. Recibía correos electrónicos y mensajes de personas que le agradecían por haber articulado lo que ellos sentían, pero no podían expresar. La sensación de estar viviendo una vida que no era la suya. El mensaje final que quería transmitir era el poder inmenso de la elección consciente. Insistía en que la vida no era un río que simplemente se sigue, sino un lienzo en blanco que cada uno pinta con sus decisiones. No se trataba de encontrar la felicidad como un destino final, sino de abrazar el proceso de vivir con intención, de ser el autor de la propia historia en lugar de un mero personaje secundario. La importancia de no vivir en piloto automático se había convertido en su mantra, una filosofía que ahora permeaba cada aspecto de su existencia. Comprendió que la vida es un viaje de constante evolución, no un destino fijo. No había llegado a una meta final donde todo era perfecto. Había días buenos y días malos, éxitos y fracasos, pero la diferencia fundamental era que ahora los enfrentaba con una conciencia plena, con la certeza de que cada experiencia era una oportunidad para crecer. Ya no temía los reveses. Los veía como parte del tapiz, como pinceladas oscuras que hacían resaltar los colores brillantes. Un día, mientras hojeaba un viejo diario de su juventud, encontró una entrada donde describía sus sueños de viajar, de crear, de vivir una vida sin límites. Una sonrisa melancólica, pero llena de orgullo, se dibujó en su rostro. Había olvidado esos sueños, los había enterrado bajo capas de miedo y complacencia, pero ahora, de alguna manera, los estaba viviendo. No de la forma exacta que había imaginado a los 20 años, pero sí de una manera mucho más rica y profunda, moldeada por las lecciones aprendidas y el dolor superado. Un vistazo a su futuro ya no la llenaba de ansiedad, sino de una emoción tranquila. Era un futuro abierto y lleno de posibilidades, donde ella era la autora de su propia historia, con cada página escrita con propósito y pasión. Había planes para expandir la galería, para explorar nuevas formas de arte, y quizás, incluso, para viajar a esos lugares que una vez solo existieron en sus fantasías. Elena vivía con pasión, propósito y una profunda gratitud. Había recuperado el control de su propia vida, no como un acto de dominación, sino como uno de liberación. El ciclo del automático había sido roto para siempre, reemplazado por la sinfonía de una vida vivida con intención, una vida que al fin le pertenecía por completo.